El predicar la palabra de Dios tiene un propósito, y ese propósito es el de dar fruto para Dios. Según la enseñanza que el Señor Jesucristo dio en Lucas, el capítulo 8, verso 1 hasta el 8, habla del sembrador que salió a sembrar, y la Escritura habla de 4 terrenos que recibieron la semilla. 3 de ellos no pudieron llegar al propósito, a cumplir el propósito de dar fruto. Solo el 4.º terreno fue un terreno de buena tierra, donde dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Así que la palabra misma explica del versículo 9 en adelante del capítulo 8 de Lucas lo que tiene que ver con esa enseñanza. El Señor explica quiénes son los que están en bordo del camino, quiénes son los que fueron sembrada la palabra en piedra. Él explica quiénes son los que están entre espinos y abrojos, pero también los que son de buena tierra. Dice que es el corazón recto y bueno que retiene la palabra y da fruto con perseverancia. Así que ese es el propósito que Dios tiene en traer la palabra, es que corre y sea glorificado en nosotros y traiga fruto. Y hay sentencias en la palabra de Dios que para el que no da fruto para Dios. La palabra lo compara, por ejemplo, en el libro de Hebreos, el capítulo 6, versos 7 al 8, dice que la tierra que muchas veces recibe la lluvia y da hierba provechosa para el que la trabaja, es bendecida por Dios, pero la que produce espinos y abrojos está pronta por ser maldecida y ser quemada. Así que hay una sentencia para lo que da fruto, que es ser bendecido por Dios. Qué bueno es esa determinación, esa promesa. Dios dice que está para ser bendecido lo que da fruto, pero lo que no da fruto también tiene una determinación Dios para ello, y es traerle juicio, ser quemada. Entonces, la palabra de Dios llega a nuestras vidas, no la veamos como algo religioso, como que no tiene sentido y ponerle dudas, sino que valoremosla, recibámosla para que nuestro corazón sea buena tierra y podamos dar el fruto que Dios está esperando que demos, porque ese es el propósito de la predicación de la palabra. Pero si bien vemos que la palabra tiene ese objetivo, la palabra lo explica, que el sembrador es el que lleva la palabra, la semilla es la palabra de Dios, los terrenos son diferentes personas, que el uno la reciben con gozo y después ya se apartan, otros no tienen profundidad, otros se dejan robar la palabra por el maligno, pero otros, un 25% según la palabra, vienen a recibirla y dar fruto, y ese es el propósito de la predicación de la palabra. Pero vale la pena meditar en una pregunta, que es en el tema que quiero continuar. Si el propósito es de la palabra en nosotros, que demos fruto para Dios, ¿cómo dar fruto? Es la respuesta, es la pregunta. Y en eso quiero dar 7 respuestas sobre cómo dar fruto para Dios. Brevemente te quiero mencionar 2 porque luego continúo en los otros. Y está en el libro de Juan capítulo 15, verso 2 al 4. Ahí el Señor está hablando de dar frutos para Dios, de dar fruto para el Señor. Y la primera forma que hay para dar fruto para Dios es permitir la limpieza de la palabra de Dios. Porque el verso 2 está diciendo que el que lleva fruto, Él lo limpiará para que lleve más fruto. Y el verso 3 del capítulo 15 de Juan dice, ustedes están limpios por la palabra que habéis oído. Así que es lo importante. Para dar fruto para Dios necesitamos permitir que la palabra limpie nuestras vidas. Es decir, hay que dejar nuestros argumentos, nuestros razonamientos. Hay que creer a lo que está escrito en la palabra, dejarnos corregir, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir en justicia. Así que si le damos lugar a la palabra de Dios, vamos a dar ese resultado de frutos para Dios. Pero claro, primero hay que estar en Cristo, porque no puedes esperar que la palabra produzca fruto en ti para Dios si no se has convertido al Señor. Porque la palabra de Dios produce resultados para bien y frutos para Dios en la vida del individuo que ya ha sido regenerado, que ya ha tenido un encuentro con Cristo. Primero uno se convierte a Cristo, entrega su vida a Él, se arrepiente, vive en el Señor por fe, y de ahí empieza a haber un crecimiento y dar fruto para Dios, permitiendo que la palabra haga la limpieza necesaria en nuestra vida. Y lo segundo que quiero decirte es que hay que permanecer en Cristo. La palabra dice que el pámpano que en él no permanece no puede llevar fruto. Entonces es importante, el verso 4
del capítulo 15 de Juan, que la palabra lo está diciendo, que si nos separamos no podemos dar fruto. Así que si estamos en Él, damos fruto. Estas dos respuestas te doy en cuanto a esta pregunta. Si la palabra tiene un propósito de producir fruto en nosotros para Dios, ¿cómo dar fruto? Permitiendo la limpieza de la palabra de Dios en nuestras vidas y permaneciendo en Cristo. Después continuamos en esto porque es un tema muy importante.